Bienvenidos a la serie 2015 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y ya estamos listos para presentarles una mesa de reflexión sobre las elecciones en Guatemala del 6 de septiembre. Una jornada que ha despertado el interés del mundo frente a la crisis política e institucional que se vive en este país vecino de México. Nos acompañan en este estudio el doctor Rolando Collado. Él es investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM y experto en temas guatemaltecos. Bienvenido, Rolando. Gracias. Nos acompaña también Rubén Aguilar Valenzuela. Él es consultor político y un experto en temas centroamericanos. Rubén, gracias por estar con nosotros. Y la doctora Diana Guillén Rodríguez. Ella es académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Bienvenidos. Guatemala es un país que ha transitado por muchas dificultades. Es una nación que ha atestiguado dictaduras, gobiernos militares, golpes de Estado, lucha armada y movimientos guerrilleros. Además, ha sido una enorme rivalidad para controlar su territorio y también sus recursos. Sin embargo, uno de los grandes retos que enfrenta hoy Guatemala es revertir este carácter precario de su democracia y robustecer la gobernanza de las instituciones. Instituciones que hoy caminan sin brújula porque están golpeadas por el flagelo de la corrupción, la impunidad y la violencia. En ese sentido, pues hubieron gobiernos militares, hubieron golpes de Estado y una guerra civil que duró 36 largos años. Platícanos un poco de esta historia. Bueno, tal vez lo importante es encontrar un denominador común, y eso desde la independencia política, 1821. Los militares han sido protagónicos, pero tal vez lo importante es encontrar el denominador común en quién tiene el poder. Y a mi juicio, el poder lo ha tenido siempre quien tiene los recursos financieros. En ese sentido, en griego dinero se dice cromatas. Yo diría que lo que ha habido detrás, sea de la iglesia en un tiempo, los militares, los partidos políticos, es quien tiene el poder económico. Yo le llamo crematocracia. Y detrás de esto, acompañando la crematocracia, que es el poder del dinero, está la corrupción como denominador común. Desde el primer presidente de Guatemala, don Gabino Gainza, que salió al exilio por corrupción, se ha repetido la corrupción y continúa. Mientras no se resuelva la corrupción, va junto con el dinero, poniendo presidentes, legisladores, jueces, etc. Yo creo que hay que discutir el denominador común. El denominador común. Diana. Pues sí, yo estaría de acuerdo, ese denominador común, además yo pensaría, no es solo para Guatemala, es algo que compartimos desafortunadamente, no sé si todos, podría decir que la mayoría por lo menos de los países latinoamericanos y de otras partes del mundo. En ese sentido, y como parte de nuestra historia, digamos, latinoamericana, en Guatemala siempre ha estado, no sé si la mejor palabra sea coludido, pero siempre ha estado, como bien decía Rolando, siempre ha estado el poder económico, más lo que sería el poder corporativo de espacios como el eclesiástico o como el militar. Y sin embargo, yo sí llamaría la atención sobre el tema de los militares, ¿no? Esto que comentabas.
El tema de que esos personajes, sea de manera corporativa o sea a título individual, que también lo han hecho, son el trasfondo de la historia reciente y de la historia no tan reciente de Guatemala. En este momento los militares están metidos en todas y cada una de las partes están imbricados, creo que es la mejor palabra, en la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, están también imbricados en la lucha política que nos convoca a la reunión de hoy, al tema de hoy, y son la parte de atrás, ¿no? No importa el partido del que hablemos, si rascamos un poquito vamos a encontrar que por ahí hay alguna presencia militar. No necesariamente, y sí lo digo como cuerpo, ¿no? Pero ahí están presentes. Y por supuesto la corrupción, que eso nos da para mucho. Después de un largo proceso de anulaciones, postergaciones y otros incidentes, es que el exdictador Efraín Ríos Montt no ha podido enfrentar su cita con la justicia. En un segundo intento de este juicio, médicos forenses a principios de julio del 2015 lo declararon incompetente mental. Para esta persona que se le acusa de genocidio y de la muerte de más de 2,000 indígenas. La nueva traba de la élite política y militar que lo protege y que nos hace mostrar que Guatemala todavía no salda las heridas de la guerra, porque no se han restituido las relaciones entre perpetradores y víctimas. Todavía tiene la venia, ¿no?, de esta estructura imbricada del poder, de la parte empresarial, de un sistema de justicia que de alguna manera también no está permitiendo, ¿no?, dar un ajuste de cuentas para las víctimas. Y bueno, estamos viendo entonces este problema también con este dictador, ¿no?, que se le acusa por más de 2,000 muertes a los indígenas entre los años 82 y 83. Sí, y ahora en el contexto de la discusión yo quisiera añadir dos elementos que explican de alguna manera el por qué la fuerza del ejército en Guatemala, y que tiene que ver con la lucha revolucionaria en Guatemala. Al final, digamos, desde el arribo de un hombre tan extraordinario como el presidente Arbenz, y todavía la lógica de los norteamericanos en el enfrentamiento de la Guerra Fría, ¿no?, que derrocan al presidente Arbenz y truncan con eso, me parece, como el proceso de consolidación democrática de Guatemala, y van a venir pues después todo este desastre de estos 60 últimos años. Pero en las dos fases del movimiento revolucionario, en la guerrilla de los 60 y en la guerrilla de los 80, el ejército pues se va fortaleciendo y es capaz de detener estos movimientos, ¿no?, de hacerles frente con una capacidad, desde luego con el apoyo de los Estados Unidos, pero también con una capacidad interna que incluso en algún momento, peleado el ejército guatemalteco con los Estados Unidos precisamente por la sistemática violación de los derechos humanos y que se niegan a dar cierto tipo de ayuda, ellos tienen la capacidad de enfrentar al movimiento revolucionario por su propia cuenta, y en ese sentido pues se fue fogueando desde los inicios de los 50, con el derrocamiento del presidente Arbenz, fogueando en una estructura de control, de dominio, de fortaleza para detener cualquier intento de romper con el orden establecido. Y se constituyó desde muy pronto en un ejército con unas características muy peculiares, no comunes al resto de los ejércitos del área, en términos de capacidad operativa, de autogestión, de estrategia y de poder real para enfrentar la acción en este caso, de los revolucionarios y ser el garante de la reproducción del establishment. Ahora, también tenemos la problemática de la gobernanza, la problemática de la inestabilidad política en Guatemala. Por ejemplo, no ha habido un partido político en el gobierno que haya repetido, ¿no?, más de 2 mandatos consecutivos. ¿Cómo miras esta cuestión? Antes de que pudiera ejercer el gobierno el coronel Arbenz, estuvo el doctor Arévalo. Y eso fue posible porque el pueblo estaba harto de una dictadura y corrupción dentro de la dictadura del general Ubico. En la historia de Guatemala hay 2 momentos revolucionarios importantes
y han sido producto de la unión entre universitarios y militares. El meter todo en un cajón siempre conlleva error. Hay militares, llamémosles positivos, que están con el pueblo, hay universitarios que están con los intereses populares. Cuando el presidente Serna ya había, a fines del siglo XIX, caído también en la corrupción, se unen Miguel García Granados, civil, y Justo Rufino Barrios, militar, y se hace la Revolución Liberal, que lleva cosas extraordinariamente positivas para Guatemala. Y la Revolución del 44, que es la segunda revolución posible, se da por la unión de universitarios y militares. Por eso, ¿a quién le interesa, a quién le conviene la división entre militares y universitarios? Ya se volvió institucional, casi se puede decir, el ejército contra la universidad. Yo creo que el futuro de Guatemala está, como en muchos otros lugares, en relación a la eliminación de la corrupción. Y eso implica, llamémosles guatemaltecos buenos, de todas partes, empresarios buenos, universitarios buenos, militares buenos, quien tenga el poder del lado de los buenos. Como se ha dicho siempre, Dios está del lado de los buenos, siempre que sean más que los malos. La corrupción es un fenómeno que está presente en casi todos los países latinoamericanos y Guatemala no es la excepción. Sin embargo, los escándalos de corrupción han escalado para golpear a altos funcionarios públicos, empresarios, militares y hasta jueces. Todo ello ha levantado una ola de indignación y de malestar social. Por otro lado, es importante comentar que en Guatemala tiene presencia la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, un órgano dependiente de Naciones Unidas que está poniendo a temblar al establishment político y económico y que muchas voces piden replicarlo en varios países de América Latina. Ahora, vayamos un poco más adelante a la parte contemporánea. ¿Cómo están leyendo esta presidencia de Otto Pérez Molina, el presidente que llegó hace 4 años y que justamente contendió con Manuel Valdizón, quien es ahora el principal líder de la oposición? Diana, estamos viendo una Guatemala que es uno de los países más inseguros del mundo, con altas tasas de criminalidad y, si no me equivoco, un 8% del PIB se destina a cuestiones de seguridad. Sí, no, estamos viendo un país, ¿cómo describirlo? Desangrado en muchos sentidos, ¿no? Y es la coyuntura la que estamos viviendo preelectoral, la que saca a la luz muchas de las cosas que, creo yo, no son producto exclusivamente de esta última administración. De ninguna manera trataría yo de defender esta administración. Creo que está muy claro que hay toda una red de corrupción atrás de ella, está muy claro que el que haya llegado al poder, quien actualmente lo ejerce, tiene que ver con esta historia donde los partidos, entre otras cosas, no juegan el papel que les tocaría jugar. Preguntabas tú hace un momento cómo veíamos esto de que hubiera tanta dispersión partidaria y lo que implica. Y yo lo que diría es que justo lo que refleja es que en Guatemala la pugna por el poder se empalma con la disputa electoral, pero no es exactamente lo mismo. Claro. Entonces, se están disputando ese poder en otros espacios y paralelamente se llega a la presidencia o a ciertos cargos en la medida en la que cierto partido político lo postula uno y la sociedad, en teoría, lo elige. No hay demasiado tiempo para conversar sobre lo que implica esta relación entre sociedad y partidos políticos, entre sociedad con capacidad también para exigir. Preguntabas también hace un momento a propósito del juicio, de este juicio cuyo final para quienes estamos en favor de la justicia nos parece tan desafortunado. Bueno, tiene que ver, yo creo, con todo esto. Es una sociedad con capacidad para exigir, sí, pero hasta cierto punto. Y decías tú, las instituciones actuales no lo permiten, ¿no? Entonces, el gobierno actual, ese régimen actual, me parece, es una condensación de todo ello. Yo no lo personalizaría, claro. O sea, no es que sea el actual presidente el único que haya hecho esto. Me parece es más bien una constante en la historia contemporánea de Guatemala
y bueno, ahorita está saliendo a la luz, ¿no? Claro, ¿estás de acuerdo, Rubén, en esto? Sí, estoy de acuerdo y añadir 2 o 3 datos a propósito de tu intervención. En días pasados con Jorge Castañeda hice una gira por Centroamérica y en Guatemala entrevistamos a mucha gente, pero entre ellos al CACIF, a los directivos de lo que sería como el Consejo Coordinador Empresarial de México. Y ellos nos planteaban que se gasta el 15% del Producto Interno Bruto en seguridad. O sea, no el 8, el 15. No el 8, el 15, inversión de los empresarios. Sí. Y daban el dato, por ejemplo, hay 32,000 policías de la Policía Nacional y 144,000 guardias privados, ¿no? Contratados por las personas en tu casa, en tu negocio, etcétera, más lo que implica carros blindados y todo ese tipo de cosas, seguridad electrónica en tus casas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues sí refleja como la debilidad institucional y es muy contradictorio porque al tiempo que vemos esto en términos políticos, como ya se señalaba, en términos de la seguridad, como podemos señalar, al final el país económicamente crece. Y tiene índices del crecimiento del 4 o 5%, con todo ese desastre por otro lado. Entonces es muy contradictorio. Y de alguna manera, claro, como se ha estructurado, es precisamente, como lo planteaba Diana, los partidos se han convertido en empresas para llegar al poder, ¿no? Llegas al poder y entonces con una serie de compromisos, y llegaste al poder para hacerte rico, para expoliar los recursos del propio Estado. Y en ese sentido, la competencia de la paz, de la firma de la paz de 1995 al día de hoy, han pasado 64 partidos por el país, ¿no? Que nacen y mueren con la elección, ¿no? Como ¿cómo va a pasar con el partido de Otto? Pues ya llegó a la presidencia, estuvo ahí, se robaron todo lo que pudieron, como parte, para eso llegaron al país, no para gestionar el bien público, claro, etcétera. Llegaron para hacerse ricos, lo hicieron y ya, pues ya vendrá otro partido ahora, y así ha sido en los últimos probablemente 30, 40 años de la historia guatemalteca. O sea, un reparto de recursos entre las diferentes fuerzas, ¿no? Así Económicas, es. empresariales. Y hay un nuevo elemento que me parece importante subrayar y que pudiéramos discutir, es que hay la visión interna, en el caso de Guatemala, es que la burguesía tradicional, digamos la oligarquía tradicional, tabacalera, cafetalera, cañera, etcétera, ha sido desplazada de la influencia política y sustituida, le llaman, por una burguesía emergente que se enriquece con la llegada de estos partidos, inmediatamente con la obra pública. Te dicen en Guatemala hoy, no es exclusivo como lo plantea Diana, pero se da de una manera particular. No hay ningún contrato público que no implique moche, que no implique el otorgar pero ninguno. Entonces, hay una nueva burguesía ligada a los partidos que ascienden a la obra pública, y es una red de complicidades, ahí claro, que cambia, sí, pero cambia cada 4 años para hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿estás diciendo en otras palabras que el crimen organizado es el principal empleador del país? Pues no diría el crimen organizado. En términos de las campañas, el 75% se dice en Guatemala hoy, el 75% no hay financiamiento público para las campañas, sí, es un financiamiento del 100%, 25% del financiamiento de las campañas, digamos, sería transparente. El 75% es ilegal, 50% corresponde a la corrupción que se deriva de estas empresas, que a su vez quieren contratos y para eso están financiando la campaña, y un 25% del narcotráfico. En ese sentido, pues al no haber una ley que el gobierno prevé los recursos, como en el caso de México, los partidos se financian por su cuenta, pero el financiamiento surge del hecho de la corrupción y la actividad ilegal del narco. Ahora, el tema de la Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala, un órgano dependiente de Naciones Unidas, parece ser una institución parteaguas en Guatemala, y muchas voces han dicho la necesidad de replicarla en otros países de América Latina. Justamente, Diana, lo que nos decías de que, bueno, la corrupción no es un tema de excepción en Guatemala, sino es un común denominador, ¿no?, en diferentes países de América Latina. Rolando.
Yo creo que en el mundo actual hay tres ejemplos interesantes de lucha efectiva contra la corrupción. Uno es la Iglesia Católica. El parteaguas en la historia de la Iglesia Católica ha tenido muchos. Ahora con el Papa Bergoglio, no es solo la destitución de los pederastas, sino también el convenio que hizo con el gobierno de Italia de transparentar el manejo de los recursos públicos. El Vaticano ha sido, y ya parece que ya no va a ser, un paraíso fiscal. Entonces, ese es un ejemplo interesante que me parece histórico. El otro ejemplo es China. El Partido Comunista en su 18º Congreso acordó luchar contra la corrupción. Y el presidente Xi Jinping encabeza eso diciendo, contra la corrupción hay que luchar contra los tigres grandes y los pequeños. Hay que tomar en cuenta que ha sido encarcelado el viceministro de la Defensa. También está el ex jefe ahora de la Seguridad Nacional de China y uno de los grandes empresarios del automovilismo. Y aparte de eso, más de 30.000 funcionarios están sujetos a investigación. O sea que se requiere poder para luchar contra la corrupción. Y eso ha sido en China desde Kangxi y otros imperios. Entonces, el ejemplo que se puede decir en Guatemala es interesante porque la democracia real se ha manifestado en la salida del pueblo a la calle. Y lo que dices de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, es el único factor que junto con el pueblo ha hecho ejemplos de eliminar corruptos. Claro. Salió la vicepresidente Roxana Valdetti, salieron la junta directiva entera del Seguro Social, está en la cárcel. Hay persecución real y eso ha sido posible por esos dos factores, el pueblo y la CICIG. Entonces yo le llamo a eso la BCG, Vaticano, China y Guatemala. ¿Qué va a pasar? Es interesante que ahora que ya empieza otra vez la división, pensar si va a ser factible continuar la lucha contra la corrupción. Porque de lo contrario, este momento de confusión que hay ahora, que decía Rubén que lo encontró y que es totalmente cierto, va a ser un gatopardismo. Se va a volver como el conde de Lampedusa en Italia en el siglo XIX y todo va a pasar para que no pase nada en el fondo. La lucha contra la corrupción es básica, es un cáncer con metástasis en toda la sociedad. El futuro, a mi juicio, depende en gran parte del éxito de la CICIG en compañía del pueblo. Una fórmula interesante, sin duda. Vamos a un corte. Cuando regresemos, el juego electoral en Guatemala. Los comicios de Guatemala del 6 de septiembre parece que se van a definir hasta la segunda vuelta electoral el 25 de octubre. Y es que el terremoto de la corrupción obligó a la renuncia de Alejandro Sinibaldi, el candidato oficialista del Partido Patriota, para nombrar a un relevo de última hora, Marco David García Velázquez. Por otro lado, no hay que olvidar que este partido en el gobierno, el Partido Patriota de Otto Pérez Molina, se va a enfrentar al principal líder de oposición, Manuel Valdizón. Pero no hay que olvidar ni perder de vista la importancia que tendrá en esta ocasión el voto nulo y el voto abstencionista en Guatemala. Tenemos una sociedad sumamente enojada en Guatemala. Desaprueba al gobierno, está rechazando toda la cuestión de la corrupción y el desgobierno. Ahora surge un nuevo candidato independiente, un candidato antisistema llamado Jimmy Morales. ¿Qué implica esto para la vida política? Bueno, implica y no implica, y me regreso un poco a lo que decía hace un momento, de que los partidos políticos en realidad no juegan el papel de partidos políticos. Entonces, en ese sentido, el surgimiento de este nuevo
personaje, por llamarlo de alguna manera, que sí ha subido de manera notoria en lo que son las encuestas de preferencia y parecería que él es el que se va a la segunda vuelta, además. Pero ¿qué hay atrás de ello? Si buscamos un poquito nos damos cuenta de que quienes habían en un momento dado apoyado a Valdizón, ahora están cambiando la preferencia hacia Jimmy Morales en la medida en la que ya no lo ven como una opción viable, y yo diría de enriquecimiento, tomando lo que muy bien mencionaba Rubén hace un momento, ¿no? O sea, la idea de llegar al poder tiene que ver con, si yo llego voy a hacer un excelente negocio. Parecería que en este momento Valdizón ya no es la mejor apuesta de negocio, sino es la otra. Y también lo que he escuchado yo que se dice, lo que dicen algunos analistas, es que tanto la fuerza empresarial como el mismo ejército ya están dudando en apoyar mejor a Jimmy Morales, y en ese sentido tendría ese respaldo. Eso por un lado. Por otro lado, uno podrá decir, bueno, quienes votan son los ciudadanos, pero ahí me regreso, ¿no? ¿Hasta dónde de veras nos reflejan estas elecciones el sentir ciudadano? Y allí lo que también se podría decir es que esa sociedad que se está movilizando para pedir castigo a la corrupción y para pedir un cambio es una sociedad sobre todo en el medio urbano. En el rural también está, pero a donde salen es a las plazas públicas. Y sí, están elevando su voz para pedir una mayor institucionalidad, una mayor, no sé si gobernabilidad, pero gobierno simplemente, todo eso que no hay. Y bueno, en ese contexto, pues, el ascenso de Jimmy Morales es indicativo de que sí está pasando algo, pero en el fondo, sin importar, casi me atrevería a decir el resultado, el telón de fondo al que desde el principio me referí se va a mantener, ¿no? Entonces, pero además es impresionante, digo, que no hay ningún, bueno, casi ningún candidato con la divisa de la honorabilidad. Tuvimos la renuncia del candidato oficialista Alejandro Sinibaldi. Luego tenemos que Manuel Valdizón también está salpicado por el escándalo de Petrobras en Brasil y por haber recibido financiamiento ilícito a su campaña política. Y de su vicepresidente. Y de su vicepresidente, ¿no? La fórmula, la fórmula. Claro. ¿No? Y luego también tenemos nepotismo, también se está beneficiando Otto Pérez Molina y su yerno. Es decir, estamos viendo una campaña política sumamente entrampada. Rubén, digo, ¿qué esperar de Guatemala? ¿Qué la ciudadanía realmente puede generar un cambio? ¿Todavía no es una sociedad tan empoderada, tan alerta? ¿O sí estamos viendo realmente signos de un próximo cambio? Pero me parece una situación extraordinariamente compleja en Guatemala, porque tú oyes de todos los sectores el que ya es fin de ciclo, terminó un ciclo de la historia guatemalteca, no hay camino. Quien llegue a la presidencia no va a cambiar nada, seguirá el propio sistema. Entonces, ese es un poco el discurso, pero al tiempo tú ves que el país crece, será por dinero del narcotráfico, lo que te dé la gana, pero el país crece. Tú visualmente recorres el país y hay una cantidad de construcciones, de obras públicas en la capital. O sea, está aceitada la economía. Funciona, algo está pasando, claro. Funciona, en ese sentido es muy contradictorio. Hay sí este hartazgo y lo que yo no veo bien en este momento, y puede ser un poco como en el caso de México, en la medida que todas las comparaciones son odiosas, pero hay alguna, pues en el país, en México hay un gran hartazgo de la clase política, de todos y en conjunto, pero tú no ves dónde está esa estructura ciudadana, claro, que ese sentimiento de rechazo se puede construir en alternativa. Pues en Guatemala diría que pasa algo semejante. Hay un gran hartazgo, una gran decepción, se habla de que ya el sistema no da, que debe haber una gran reforma institucional, una reforma del proceso electoral, etcétera, pero en duro tú no ves quién es esa fuerza que pueda concitar ese descontento, y al final estas empresas, partido, que se construyen para cada elección, siguen siendo como la alternativa todavía para transitar en la estructura del poder por la vía institucional, y al final también pues gente que está muy en contra de lo que está ocurriendo, pues se aferra, te diría el sector privado en general, se aferra mejor a esa mecánica institucional, que venga solo el caos, ¿no?
y entonces apuntalan esa posibilidad para defender sus propios intereses. Está difícil, ¿no? Muy complejo. Muy complejo. Y además muy complejo porque vemos un voto muy fraccionado y muy dividido. Tenemos, creo, a 14 candidatos, 19 partidos políticos, y yo creo que de los grandes protagonistas de esta historia va a ser el voto nulo y el voto abstencionista, Rolando. Yo lo veo tal vez un poco más simple. ¿Qué hay detrás del ascenso de Jimmy Morales? Claro. Yo veo dos cosas. Uno, el castigo a la corrupción. La gente está cansada de la corrupción y de la partidocracia. Entonces, partiendo de cero, como partió Jimmy Morales, según parece, algunas encuestas lo colocan ya en segundo lugar. Caballo que alcanza gana, siempre que sepa correr la recta final. El segundo factor que veo yo es que Jimmy Morales, aunque es una figura popular, televisiva, etcétera, lleva como candidato a la vicepresidencia al doctor Jafet Cabrera, que fue rector de la Universidad de San Carlos. Y detrás de ambos hay masas, una masa popular y otra masa intelectual. Si esta dupla lograra tener ganancias en el Congreso o en otros sectores de poder, yo veo esperanza. De lo contrario, a la gente del dinero, a la crematocracia, no le importa quién quede, si puede comprar, ¿no? Si esta dupla tiene inteligencia suficiente, habilidad suficiente para contactar con gente de los poderes, el poder del ejército, que no es un todo, sino la parte positiva joven, como la parte joven propositiva de la gente de dinero, todos los sectores de poder, en contra del dinero y en contra del poder real, no funciona. Se dice desde hace siglos, desde Sun Tzu, hace 3000 años, que las revoluciones o los cambios profundos en una sociedad se hacen con el ejército o sin el ejército, pero nunca contra el ejército. Entonces, yo creo que un sector joven del ejército, un sector joven de la riqueza, como hizo Pericles cuando era presidente del Partido Demócrata, y logra la unión de las fuerzas, la juvenil militar, la juvenil financiera, la juvenil intelectual, existe para mí, en ese sentido, un futuro completamente diferente del gatopardismo, que es el del dinero. Dice, gane quien gane, yo compro a los demás y te obstaculizo en el Congreso y todo vuelve a quedar como antes. El futuro yo lo veo en términos de que esta pareja, de Jimmy Morales, Jafet Cabrera, se reúna, tenga habilidad, y el otro factor, también los cambios profundos en cualquier país se dan con la anuencia del imperio, sin la anuencia del imperio, pero no en contra del imperio. En el caso nuestro, Estados Unidos, por supuesto. En el caso de Oriente, pues los vecinos de China. En el caso de Rusia, los vecinos, todos los pequeños países pueden salir adelante, como Suiza, como otros países que tengan la habilidad de negociar entre los factores internos del poder real y los factores externos del poder real, que es la lucha entre las grandes potencias. Y ese es el marco general que, como decía Rubén, en la época de la Guerra Fría, Estados Unidos no se podía permitir un cambio ni siquiera burgués. En Guatemala, un pequeño país, en este momento en que se están jugando los factores fuertes a nivel internacional, China, Rusia, el sudeste asiático, y en el caso de acá, China también, que está negociando, como conversábamos, con Estados Unidos, si se hace o no se hace el canal de Nicaragua. Si no se tiene claridad en las fuerzas reales del poder, las fuerzas reales del poder imponen a la larga cualquier situación que temporalmente sea confusa, como es la actual en Guatemala. Entonces, crimen, política y negocios y dinero van de la mano, Diana. Yo diría que sí, e insistiría Digo, en una que no ecuación es muy triste para América Latina. muy por triste. supuesto. Yo quisiera equivocarme, quisiera tener una visión más positiva del futuro. Ojalá Rolando tenga razón. Yo sí soy más pesimista, digamos. O sea, no veo en ninguna de las fórmulas actuales la capacidad como para hacer un mejor horizonte. No la veo. Espero de veras equivocarme. Y allí, retomando lo que decía Rubén del crecimiento, yo haría nada más un matiz.
En efecto, el país puede haber crecido, pero ¿qué implica ese crecimiento económico para la gran mayoría de los guatemaltecos? Entonces, en condiciones de miseria, en condiciones donde además esta corrupción de la que tanto hemos hablado aquí llega a que el Instituto de Salud, lo que es el tema de las diálisis y que la gente que tenga necesidad no puede, o sea, ¿hasta dónde podemos, es tan contrastante, digamos, este crecimiento económico? Sí, en efecto, a lo mejor la macroeconomía y a lo mejor no, seguramente ciertos sectores se han enriquecido y a lo mejor hay obra, pero el fondo de la sociedad, me parece a mí, está muy mal, ¿no? Entonces, el 25% de la población es analfabeta, ¿no? Según cifras de la y además, CEPAL. no hemos mencionado para nada, creo, en esta mesa algo que es fundamental, el factor étnico. Claro. O sea, los indígenas son una de esas claves históricas de Guatemala que no podemos perder de vista. Cuando en México se nos hace más familiar, decimos quiénes son los discriminados de los discriminados, seguramente van a ser las mujeres indígenas, ¿no? Porque se junta todo. Bueno, imagínese eso en un país donde la población indígena, yo no sé la cifra exacta, no sé qué. Sí, pero es un mosaico étnico. O sea, claro, que donde tienen un peso importante. No sé como si mitad, como una mitad. como la mitad. Entonces, un país que está en esas condiciones es un poco paradójico. La paradoja más bien es cuando nosotros decimos, bueno, sí, y lo podrán resolver en las urnas. Yo quisiera que sí. claro. Honestamente lo veo muy difícil. Y un ultimito comentario a propósito de esto, de la sociedad y hacia dónde va, el tema de la CICIG, porque me parece muy interesante lo que, bueno, que aquí ya se dijo y se ha dicho mucho. La CICIG, yo creo que es un grandísimo avance para Guatemala, fue lo que permitió destapar toda esta red de corrupción. Y sin embargo, o sea, yo votaría porque estuviera la CICIG y en otros países, pero votaría mejor porque cada país tuviera instituciones fuertes, como para no tener necesidad de que llegue alguien que a lo mejor le interesa y a lo mejor no, ¿sí? En la medida en la que la sociedad consiga, y digo la sociedad, no el poder político, construir instituciones fuertes donde haya un control, una rendición de cuentas hacia los gobernantes, ese yo creo que sería el futuro. Porque si no, vamos a depender de que, como bien decía Rolando, el imperio o externamente decidan que la corrupción no puede seguir de esa manera, vamos a proponer, internamente se apoya, porque si no la CICIG tampoco creo yo que hubiera podido instaurarse. Claro. Pasan las dos cosas, pero seguimos dependiendo mucho de lo de afuera, sí, ¿no? Entonces, bueno, es que la presión internacional y el escrutinio es una fuerza motora, claro, para abrir la parte interna, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mundo sí sirve, ¿no?, a los países, y eso es muy importante, señalarlo, ¿no? Yo yendo directo a la elección, me parece para las personas que nos están viendo, pues situar 3, 4 datos que tú has claro dicho, pero que me parece importante tenerlos muy en cuenta. Pues la elección es el 6 de septiembre. Todo indica que va a haber segunda vuelta, y la segunda vuelta ocurrirá el 25 de octubre. Y el cambio de gobierno ocurrirá el 14 de enero del 2016. Esa es como la ruta crítica. Ahora, de los 3 candidatos que están en juego, hay que hablar de alguna mujer, Sandra Torres, Diana, ¿qué nos pasa? Jimmy Morales, Sandra Torres y Manuel Valdizón. En las encuestas de hace 10 días, Valdizón traía 34-35, Morales 14-16 y Torres 12-14, ¿no? Y los analistas en Guatemala plantean que la ventaja que tiene Valdizón pareciera hoy imposible de sortear, porque Morales y Torres tienen presencia en el ámbito de las ciudades, pero no tienen presencia en el ámbito de la zona rural indígena, y que por la estructura del partido de Valdizón, de líder, él sí tiene, y de hecho ha renunciado a seguir haciendo campaña en las grandes ciudades, en Guatemala, en Quetzaltenango, y para dedicarse a la estructura rural, donde los otros no tienen presencia, y él garantizar su triunfo por lo menos para ir a la segunda vuelta. Pero un elemento que me parece notable en esta visita, con ayuda de la Cancillería mexicana, que nos ayudó a organizar este viaje de manera muy generosa, todo mundo, sea
viejos combatientes de la URNG, comandantes, algunos de ellos que están en la estructura del gobierno, funcionarios públicos, sector privado, académicos, periodistas, plantean que el que llega deslegitimado. Puede ser legal porque se van a contar los votos, sí, claro, y entonces ese señor ganó Morales, pero está deslegitimado, y que ven, es muy preocupante, porque lo oyes de todos lados, que nada más están, a ver, la apuesta es que el que llegue va a estar 1 año o va a estar 2 años, porque se va a caer, no hay condición de sostenerlo institucionalmente, y probablemente en ese momento, si eso fuera cierto, pero lo digo, lo oyes de todo Guatemala, eso de todos esos sectores que mencioné, ahí a lo mejor sí se daría el caso que tú planteabas de que se acabó el sistema y que el conjunto de la sociedad tiene que hacer un nuevo pacto social y replantearse el país, porque si no hay legitimidad, no hay consenso social del que llegue, pues sí va a haber una situación muy, muy complicada para ese país. Rolando. Yo creo que si queda cualquiera de los partidos de la tradicional partidocracia que está totalmente corrompida, es volver rápidamente a lo mismo. Si llega una juventud, cualquiera sea la edad, con pensamiento nuevo, y llega a la presidencia, no significa que llegue a tomar el poder. Los actores reales del poder están a la expectativa. De ahí la importancia de la actitud que tome el ministro de la Defensa, el sector empresarial, como dice Rubén, sindicatos pues se han perdido en esta lucha, y de la habilidad de negociación que tenga. Tomar el poder en cualquier país implica por lo menos 1 año de negociaciones después de llegar a la presidencia. Acá normalmente en Guatemala no se ha llegado al poder por esas negociaciones que no existen. Sería triste que eso ocurriera. Mi esperanza como guatemalteco es que sea un parteaguas realmente. Y en este caso el apoyo de las Naciones Unidas a través de la CICIG me parece fundamental. Yo creo que el mundo político, y Aristóteles decía que el hombre es un animal político, debería estar atento a lo que ocurre con esa tríada de BCG. ¿Qué va a pasar en el Vaticano? Ya ven que hasta se dice que papas anteriores han sido asesinados, esperemos que no sea el caso del padre Bergoglio. El Partido Comunista Chino es fortísimo y tal como está luchando contra los tigres grandes y pequeños, dudo que pueda perder lo que ocurra. Guatemala como laboratorio. Es muy diferente la situación actual, con Naciones Unidas viendo el proceso y participando en la lucha contra la corrupción, de lo que ocurrió con la primavera de la Revolución del 44, en que las empresas estadounidenses, la frutera concretamente, que llevó a 2 de sus abogados a puestos importantes en la administración de Eisenhower, lograron desde fuera eliminar esa primavera maravillosa que fue la Revolución de octubre del 44 al 54. La expectativa sería para mí, en lo interno, esa negociación entre los sectores juveniles de cualquier edad, de las fuerzas reales adentro. Y afuera, que se entusiasmara el mundo, porque todos estos movimientos populares que han eliminado a los gobiernos han sido llamaradas de tusa, como se dice en Guatemala, o de petate aquí, porque la fase destructiva de la revolución es fácil cuando el pueblo se estalla. Hemos visto en como el decía Medio Genghis Oriente, Khan, claro. en la guerra sabemos qué hacer, en la paz no. Construir ahora era esperanza mía, por supuesto, y creo que de muchos, de que todos los sectores se unan, porque todos los guatemaltecos en general nos distinguimos por saber una operación matemática, la división. La suma no ha sido incorporada a la estructura intelectual, y esa división ha llevado a confrontar ricos y pobres, ricos buenos, ricos malos, ejército
militares contra universitarios, ladinos contra indígenas, y adentro, como decías, la división entre las mismas etnias. Pensando idealmente es que haya un liderazgo que logre atraer a todas las fuerzas positivas, y con el apoyo de Naciones Unidas que se vuelva un ejemplo internacional repetible. Sin duda un proceso de síntesis que tendrá que hacer Guatemala con todos estos ingredientes, Rolando, que nos has platicado, al igual que Rubén y Diana. Pero bueno, además, tampoco no perder de vista la parte económica. Hablamos del aceite, ¿no? En la economía, con el narcotráfico, el crimen organizado, pero también hay que no perder de vista que Guatemala tiene la economía centroamericana más importante y que no ha podido abandonar esta escena del subdesarrollo y del atraso, y que esto está completamente pues coludido con las claves históricas y políticas y con lo que ya hemos señalado. Vamos a un corte, cuando regresemos unos últimos comentarios sobre la relación México con Guatemala. Volvemos. México y Guatemala no podrán enfrentar los desafíos del crimen organizado, inseguridad, porosidad en las fronteras si no ensanchamos las avenidas de la cooperación. Y es que Guatemala se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo, con altas tasas de criminalidad. Y es que todo lo que sucede en Guatemala tendrá efectos directos e indirectos en nuestro país. Los mexicanos debemos de estar atentos a esta realidad. México ha sido un país muy importante para Centroamérica. Tuvimos un rol de mediación muy importante en el proceso de pacificación y transición a la democracia. Ahora, ¿cómo estás mirando el rol de México? ¿Como un posicionamiento proactivo o estamos siendo retroactivos de la escena política? Mira, Gustavo Iruegas, el embajador Gustavo Iruegas, planteaba que para él la embajada más importante de México era la embajada de Guatemala, porque la complejidad, los problemas, los frentes abiertos, etcétera, que tenía, lo hacían muy interesante. No necesariamente así lo ven toda la gente en la Cancillería, pero él siempre sostuvo esa posición. Yo sí veo que tenemos hoy mucha presencia en el área, en Guatemala en particular, a través del capital, pero no de la presencia del gobierno. ¿Por qué? Entre otras cosas, y me parece que es lo fundamental, porque antes nuestra diplomacia fue una diplomacia de discurso y ahora tiene que ser una diplomacia de recursos. Y en su momento fue una diplomacia de discurso muy potente, pero era discurso, mantener una posición, ser árbitro en la negociación, hacer una declaración en Naciones Unidas, etcétera, etcétera, pero estaba sustentada en un discurso. Ahora los países del área no quieren discursos, ya no está la cosa para discursos, quieren recursos. ¿Qué carretera me vas a poner? ¿Qué hospital me vas a regalar? Y nosotros, a pesar de que hay un esfuerzo de México en esa dirección, es muy pequeño, no tenemos una tradición de cooperación internacional, e incluso en la cultura mexicana, si tú dijeras que el Congreso va a destinar 500 millones o 200 millones o lo que quieras para Centroamérica, la reacción social va, pero si tenemos muchos pobres en México, ¿por qué les vamos a dar dinero a Centroamérica, etcétera? Y ahí sí hay un déficit muy grande de las necesidades de la nueva política exterior y nuestra política exterior. Y por esa razón que acabo de plantear. Y por último, diría, muy sensible, en estos 4 países que visitamos recién, Castañeda y yo, hay una queja de los gobiernos de muy diversas maneras. Una es esta que acabo de mencionar, pero otra es que nuestra política de migración, en el primer semestre del 2015, nosotros hemos detenido al doble de los centroamericanos que los americanos.
en la frontera norte nuestra. Entonces, de hecho, México, en una estrategia que tenían los países del Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, nosotros se las abortamos porque al final era que ellos, ante la presión de los niños y otros migrantes, a los americanos decirles, claro, pues si es un gran problema, échenos dinero para tratar de resolverlo, pero pues ahora los americanos dicen, pues igual, si no hay migrantes, los detenemos nosotros. Es increíble, yo no estoy de acuerdo con nuestra política de detención a los migrantes que sustenta el actual gobierno, no me parece que es lo que deba hacer, y hay un reclamo objetivo de Centroamérica en relación a nuestra política exterior. Rolando, como exiliado político, ¿qué comentario nos puedes dar para cerrar este programa? México para nosotros, y no solo para Guatemala, pero especialmente para los guatemaltecos, ha sido maravilloso, en el sentido de que acoge exiliados, aunque no hayamos pedido asilo, y para muchos de nosotros, nuestro país, después de tantos años de estar aquí, nuestro país es México, pero nuestra patria sigue siendo Guatemala. Yo creo que esa política, aparte de todo lo negativo que pueda ocurrir, y como dice Rubén, puede haber otras críticas, en la parte afectiva, México ha sido extraordinario, y yo diría que tanto en las relaciones humanas como en las internacionales, lo afectivo es lo efectivo. Diana. Bueno, yo diría que la relación con Guatemala tiene dos niveles, uno afectivo y también ese es medio amor-odio de los dos lados, me parece, ¿no? Diría que sí, la presencia de México ha sido históricamente muy importante en la región. El hecho de que sea frontera con nuestro país, además, no es un asunto menor. Resaltaría un cierto doble discurso a propósito de esto de la migración, en el caso mexicano, donde México hacia Estados Unidos exige derecho para sus migrantes y en cambio cuando vienen del sur esos mismos derechos no solo no se exigen sino que no se otorgan, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa postura creo y es histórica, no es solo de ahora, del gobierno mexicano respecto al sur es contradictoria. Pero en esencia, pues, esta relación nuestra es una relación, pues, suena como a discurso, pero es de hermandad. En realidad, sobre todo si lo vemos en las fronteras, para los chiapanecos, mucho tiempo Guatemala era la ciudad capital y no la Ciudad de México, ¿no? Esa relación amor-odio creo que en este momento pasa por situaciones complejas y terminaría diciendo que eso, además de lo que coincido con Rubén, puede haber en términos de una mayor necesidad de recursos, tiene también que ver con una visión distinta de lo que es América Latina. Durante mucho tiempo el discurso, es verdad, iba hacia América Latina, pero después de eso dejó de ver a América Latina y trató de integrar más a México hacia el norte, en términos discursivos también, ¿no? Eso creo yo que también pega. Y bueno, finalmente aquí seguiremos queriéndonos y odiándonos con los guatemaltecos. No, digo, y además ya para cerrar este programa, decirle a nuestra audiencia que nos acompaña del canal del Congreso que Guatemala pues es un asunto de seguridad nacional para México, ¿no? Que todo lo que pase allá se problematiza en nuestro país y que bueno, de alguna manera tenemos pues asuntos compartidos, ¿no? Desde la porosidad de las fronteras, la inseguridad, el crimen organizado y la violencia que nosotros exportamos, ¿no? Porque eso también hay que decirlo, ¿no? Sería injusto que los mexicanos no lo reconociéramos. Bueno, pues les agradezco al doctor Rolando Collado, muchísimas gracias por su presencia, Rubén, Diana, agradeciéndoles que nos hayan acompañado en este programa sobre elecciones en Guatemala. Soy Rina Musali, los esperamos en una siguiente cita electoral, las elecciones que tendrán lugar próximamente en Portugal. Y me despido no sin antes para comentarles que ustedes ya pueden descargar los libros electrónicos de esta serie 2012-2015, Elecciones en el Mundo. Solamente hay que entrar al portal del canal del Congreso. Muchísimas gracias.